Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversión. Tengan ustedes muy buenos días, amigos oyentes. Estamos conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la catequesis del Papa correspondiente a este miércoles 18 de enero. Ya en estos momentos se está leyendo como introducción en 8 idiomas que forman parte de las lenguas de la catequesis, un párrafo del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 17, que narra de la oveja perdida. El Papa proseguirá hoy su ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, y concretamente se referirá a Jesús como modelo del anuncio. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Leemos en este párrafo del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja a las 99 en el desierto y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Cuando la ha encontrado, lleno de alegría, se la echa al hombro, vuelve a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja, la que había perdido. A reading from the Gospel according to Luke. Les digo, así habrá alegría en el cielo por un pecador que se convierta más que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. And go after the one that is lost until he finds it. When he has found it, he lays it on his shoulders and rejoices. And when he comes home, he calls together his friends. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican.es. Than over 99 righteous persons who need no repentance. The word of the Lord. Thanks be to God. Entre los fieles y peregrinos presentes hoy en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano se encuentran fieles procedentes de Honduras, concretamente de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Tegucigalpa. También están presentes directores diocesanos de las obras misionales pontificias de España, de la parroquia San Lorenzo de Murcia, del Instituto Profesor Andrés Bojoyo de Puente Genil, del Instituto Itálica y Néstor Almendros de Santi Ponce, del Instituto López de Arenas de Marchena, del Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz
del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en el puerto de Santa María y del Colegio Arenales de la capital española, es decir, de Madrid. Naturalmente, hay otros grupos de fieles procedentes de diversos países, no solo de Italia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar, como hemos dicho anteriormente, un párrafo del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7, que narra de la oveja perdida. Y mientras la lectora procede en lengua portuguesa, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Setel Monteve de España, Popular Televisión, Radio de Murcia, Radio Magna de la Patagonia Argentina, Radio ACD de México, Radio Regina Cheli Bio Bio de Chile, Radio Vicentina también de Chile, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay, Radio María en Paraguay, en Venezuela, El Salvador y Panamá, así como Radio Hogar también de Panamá, Radio Vida en Abundancia de los Estados Unidos de América y de esta misma nación, Radio Santa Teresita, Catholic Faith Network, Radio Paz, Radio Inmaculada, Inmaculada TV, EWTN TV y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا قال يسوع: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي الضال. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه ب99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. كلام الرب. Hemos escuchado este mismo pasaje evangélico en árabe, seguirá en polaco. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zagubi jedną z Y nich? después de la proclamación de este evangelio, como introducción al tema, el Papa ofrecerá su segunda catequesis del nuevo ciclo comenzado el miércoles pasado en el ámbito de la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Hoy, concretamente, se centrará el Papa en la figura de Jesús como modelo del anuncio. Będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas,
Buenos días, bienvenidos a todos. El miércoles pasado iniciamos un ciclo de catequesis sobre la pasión de evangelizar, sobre el celo apostólico que debe animar a la Iglesia y a todo cristiano. Hoy miramos al modelo insuperable del anuncio, Jesús. El Evangelio del día de Navidad lo definía Verbo de Dios. El hecho de que Él sea el Verbo, es decir, la palabra, nos indica un aspecto esencial de Jesús. Él está siempre en relación, en salida. La palabra, de hecho, existe para ser transmitida, comunicada. Así es Jesús, palabra eterna del Padre que llega a nosotros. Cristo no solo tiene palabras de vida, sino que hace de su vida una palabra, un mensaje. Guardando el Padre que lo ha enviado y guardando noi. Vive siempre A cui lui è stato inviato. mirando al Padre y mirándonos a nosotros, a quienes ha sido enviado. En efecto, si miramos sus jornadas descritas en los Evangelios, vemos que en el primer lugar está la intimidad con el Padre, la oración, por la que Jesús se levanta temprano, cuando todavía está oscuro, y se dirige a zonas desiertas a rezar. Todas las decisiones y las elecciones más importantes las toma después de haber rezado. Precisamente en esta relación, en la oración que lo une al Padre, en el Espíritu, Jesús descubre el sentido de su ser hombre, de su existencia en el mundo siendo misión. A tal propósito es importante el primer gesto público que él realiza, después de los años de la vida escondida en Nazaret. Jesús no hace un gran prodigio, no lanza un mensaje con efecto, sino que se mezcla con la gente que iba para ser bautizada por Juan. Así nos ofrece la clave de su acción en el mundo, desgastarse por los pecadores, haciéndose solidario con nosotros sin distancias, en el compartir total de la vida. De hecho, hablando de su misión, dirá que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su propia vida. Cada día, después de la oración, Jesús dedica toda su jornada al anuncio del reino de Dios a las personas, sobre todo a los más pobres y débiles, a los pecadores y a los enfermos. Jesús está en contacto con el Padre a través de la oración y luego en contacto con nosotros. Entonces, si queremos representar con una imagen su estilo de vida, no tenemos dificultad en encontrarla. Jesús mismo nos la ofrece, hablando de sí mismo como el buen pastor, aquel que, dice, da su propia vida por las ovejas. De hecho, ser pastor no era solo un trabajo que requería tiempo y mucho empeño. Era una verdadera forma de vida. 24 horas al día, viviendo con el rebaño, acompañándolo a pastar, durmiendo entre las ovejas, cuidando de las más débiles. En otras palabras, Jesús no hace algo por nosotros, sino que da su vida por nosotros. El suyo es un corazón pastoral. Hace de pastor con todos nosotros. De hecho, para resumir en una palabra la acción de la Iglesia, se usa a menudo precisamente el término pastoral. Y para valorar nuestra pastoral, debemos compararnos con el modelo Jesús Buen Pastor. En primer lugar, podemos preguntarnos, ¿lo imitamos tomando de las fuentes de la oración para que nuestro corazón esté en sintonía con el suyo? La intimidad con Él
Es como sugería el bonito volumen del abad Chotard, el alma de todo apostolado. Jesús mismo lo dijo claramente a sus discípulos. Se si sta con Gesù, si scopre che il suo cuore pastorale palpita sempre. Si se está con Jesús, se descubre que su corazón pastoral late siempre por quien está perdido, alejado. Y el nuestro, ¿cuántas veces nuestra actitud con personas que son un poco difíciles, difíciles para nosotros, y decimos, es problema suyo, que se las arregle? Jesús iba a encontrarse con todos, marginados, pecadores, estar con los pecadores, y llevaba a los pecadores precisamente la salvación de Dios. Hemos escuchado la parábola de la oveja perdida, contenida en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Jesús también habla de la moneda perdida y del hijo pródigo. Si queremos entrar y entrenar el celo apostólico, el capítulo 15 de Lucas hay que tenerlo siempre presente. Ahí descubrimos que Dios no está para contemplar el recinto de sus ovejas y tampoco las amenazas o las amenaza para que no se vayan. Más bien, si una oveja sale y se pierde, no la abandona, sino que la busca. No dice, se ha ido, culpa suya, asunto suyo. El corazón pastoral reacciona de otra manera, sufre y se arriesga, sufre, sí. Dios sufre por quien se va y mientras lo llora, lo ama aún más. El Señor sufre cuando nos distanciamos de su corazón. Sufre por los que no conocen la belleza de su amor y el calor de su abrazo. Pero en respuesta a este sufrimiento no se cierra, sino que se arriesga, deja a las 99 ovejas que están a salvo y se aventura por la única perdida, haciendo algo arriesgado y también irracional, pero acorde con su corazón pastoral que tiene nostalgia. Tiene nostalgia de los que se han ido. Y nosotros, ¿qué decimos cuando sabemos que alguien se ha alejado de la iglesia? Que se las arregle. Jesús no rabia, no ha risentimento, ma un'irriducibile nostalgia di noi. Jesús no tiene rabia ni resentimiento, sino una irreductible nostalgia por nosotros. Y me pregunto, ¿nosotros tenemos sentimientos similares? Quizás vemos como adversarios o enemigos a los que han dejado el rebaño. Decimos, perdió la fe, le espera el infierno. Encontrándolos en la escuela, en el trabajo, en las calles de la ciudad. ¿Por qué no pensar más bien que tenemos una bonita ocasión de testimoniarles la alegría de un Padre que los ama y que nunca los ha olvidado? No hay que hacer proselitismo, no. Con la palabra del Padre para caminar juntos. Evangelizar no es hacer proselitismo. Eso es algo pagano. Hay una buena palabra para aquella gente. Y nosotros tenemos el honor y la carga de llevarla. Porque la palabra Jesús nos pide esto, que nos acerquemos siempre con el corazón abierto,
Quizás seguimos y amamos a Jesús desde hace tiempo y nunca nos hemos preguntado si compartimos los sentimientos, si sufrimos y nos arriesgamos en sintonía con su corazón pastoral, cerca del corazón de Jesús pastoral. No se trata de hacer proselitismo para que los otros sean de los nuestros, no. Se trata de amar para que sean hijos felices de Dios. Pidamos en la oración la gracia de un corazón pastoral, estar cerca de todos y también sentir la nostalgia de Cristo por ellos, por los que se alejan, porque sin este amor que sufre y arriesga, corremos el riesgo de pastar solo nosotros mismos. Ser pastores de uno mismo, de sí mismo, en lugar de ser pastor del rebaño, pastor de todos. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. La lectora en lengua francesa dice al Santo Padre que los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia universal, y al final de este encuentro dice a los fieles, se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Ahora la lectora presentará un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar en lengua italiana. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización. Hoy sobre el celo apostólico que debe animar a la Iglesia y a cada cristiano. Nos centramos en el modelo supremo del anuncio, Jesús, definido por San Juan como la palabra de Dios. La palabra, es decir, el verbo, acentúa la relación porque la palabra sirve para transmitir, para comunicar Dios a los hombres y para comunicarse con Dios. En efecto, vemos en el Evangelio esta profunda intimidad de Jesús con el Padre en la oración, en lugares apartados, donde vive esta relación que lo une al Padre en el Espíritu. Jesús es el buen pastor que describe en la parábola que hemos escuchado, da la vida por sus ovejas. Así que no era solo un trabajo para él, sino una forma de vida, porque su corazón es verdaderamente un corazón pastoral. Para resumir la acción de la Iglesia en una palabra, a menudo utilizamos el término pastoral, por lo que para evaluar nuestro trabajo pastoral deberíamos compararlo con el de Jesús, el modelo por excelencia que sufre y se arriesga por aquellos que no reconocen la belleza de su amor. In particolare il gruppo dei fedeli proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, paese che andrò a visitare alla fine di questo mese
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular al grupo de fieles de la República Democrática del Congo, país que visitaré a finales de este mes y que encomiendo a sus oraciones. Dio benedica voi e quanti vi sono vicini. Pidamos a Dios, acaba de decir el Papa, mientras la hermana traduce para los fieles y peregrinos de lengua francesa. Pidamos a Dios que nos dé un corazón pastoral que sufre y se arriesga para dar testimonio, llevar la palabra de Dios a quienes nos han sido confiados y a quienes encontramos en nuestra vida cotidiana. No es solo un honor, sino también un deber. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos. El Papa saludó de modo particular al grupo de fieles procedentes de la República Democrática del Congo, país que visitará a finales de este mes, razón por la cual encomendó este viaje a sus oraciones. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish Nuestra compañera aquí en Vatican News, la hermana Bernadette Rees, expresa al Papa la fidelidad de los peregrinos y fieles de lengua inglesa que rezan por su misión de pastor de la Iglesia Universal. Mientras explica a los fieles presentes hoy en el aula Pablo VI, que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. De ahora damos paso al resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua inglesa. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de la semana pasada hablamos del celo apostólico y del deseo de compartir con los demás la alegría del Evangelio. Ahora nos referimos a su modelo y fuente, el ejemplo de Jesús mismo. Como Verbo eterno de Dios hecho carne para nuestra salvación, Jesús dedicó toda su vida a comunicarse y dialogar con los demás, primero con su Padre Celestial en profunda oración, y después con los demás, especialmente con los pobres, los marginados y los pecadores. Proclamó la llegada del reino de Dios, no solo con su predicación, sino también con su ministerio de curación, reconciliación y perdón. Como buen pastor, modelo para todos los pastores de la Iglesia, Jesús se entregó por completo al bienestar de su rebaño, protegiéndolo, pero también saliendo en busca de la oveja perdida. Siguiendo su ejemplo en nuestra vida cotidiana, saquemos alegría y fuerza de nuestra unión con el Padre en la oración. Dejemos que nuestro corazón se plasme en el celo pastoral por la palabra de Dios y nos esforcemos con todas nuestras palabras y acciones para compartir con los demás su mensaje salvífico de alegría, esperanza y vida nueva. El Papa saludará ahora en italiano. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente a quelli provenienti dalla Repubblica Democrática del Congo, dall'Australia. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los procedentes de la República Democrática del Congo, Australia y los Estados Unidos de América. Saludo de modo especial a los numerosos grupos de estudiantes presentes. Les pido a todos que recen conmigo por el padre Isaac Achi, de la diócesis de Mina, en el norte de Nigeria, asesinado el domingo pasado en su casa parroquial.
¿Cuántos cristianos sufren la violencia en su propia piel? Oremos por ellos. Sobre todos ustedes y sobre sus familias invoco la paz del Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Hemos escuchado que al saludar de modo especial a los fieles de lengua inglesa, el Papa se refirió a los procedentes de la República Democrática del Congo, tal como lo hizo anteriormente, país que visitará a finales de este mes. También a los fieles procedentes de Australia y de los Estados Unidos. Francisco pidió que recen con él por el padre Isaac Achi de la diócesis de Mina en el norte de Nigeria, que fue asesinado el domingo pasado en su casa parroquial. De la misma manera, la lectora en lengua alemana presenta al Papa Francisco los saludos de los fieles, quienes rezan por su misión de pastor de la Iglesia Universal. A los fieles les explica que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo tras darle su bendición apostólica. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo por la evangelización, hoy nos detenemos en el modelo del anuncio por excelencia, Jesucristo. Su misión tiene su origen en su relación íntima y única con su Padre Divino, con el que está en constante comunicación a través de la oración. Él es el Verbo de Dios, la palabra eterna del Padre, dirigida a nosotros y hecha a hombre para entrar en nuestra vida y compartirla. Por eso dice de sí mismo que no ha venido a ser servido, sino a servir. En este sentido es también el buen pastor que da su vida por las ovejas, es decir, por nosotros. Tiene un corazón pastoral, como queda claro en la parábola de la oveja perdida. El Señor sufre y se arriesga buscando por amor y anhelo a los que se han alejado de Él. Preguntémonos pues en la pastoral, en el trabajo pastoral, si realmente vivimos en intimidad con Dios, desde la oración y en sintonía con su corazón. Porque esto es lo que constituye el alma de todo apostolado que quiere testimoniar ante el mundo la alegría de ser hijos de Dios y hacer partícipes de ella a todos los hombres. Chiediamo al Signore di rendere il nostro cuore simile al suo, perché anche noi possiamo spendere la nostra vita per il bene e la salvezza dei nostri fratelli. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. Pidamos al Señor, dijo el Papa, que haga nuestro corazón semejante al suyo para que también nosotros podamos gastar nuestra vida por el bien y la salvación de nuestros hermanos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evangelizar que comenzamos el miércoles pasado, hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir. El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que Él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre. Acabamos de escuchar de los mismos labios del Papa el resumen de esta catequesis en nuestro idioma. Y ahora es el turno de la lectora en lengua portuguesa, que ofrecerá un resumen de las reflexiones del Santo Padre sobre Jesús como modelo del anuncio en el ámbito de este nuevo ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. No haremos la traducción porque muchos de nuestros oyentes nos siguen y comprenden el portugués. Traduciremos después el saludo del Papa a los fieles procedentes de Brasil, de Portugal y del resto del mundo donde hablan portugués. Ao refletir sobre o zelo por evangelizar, fixemos o nosso olhar em Jesus, que é o modelo do evangelizador. Vendo seu dia a dia, encontramo-lo muito cedo à procura de um lugar no deserto onde se detém na oração com o Pai. Ali, descobre o sentido da sua existência no mundo e toma as suas decisões mais importantes. Partindo da oração, Jesus dedica o resto da jornada ao anúncio do reino, aproximando-se dos pobres, doentes e pecadores. Ao falar sobre si, apresenta-se como bom pastor. E ser pastor não é um mero trabalho, mas um estilo, um modo de viver. Durante as 24 horas do dia, o pastor encaminha o rebanho ao pasto, dorme entre as ovelhas e cuida das mais débeis. Assim procede Jesus para conosco. Com seu coração de pastor, não faz apenas qualquer coisa por nós, mas dá a vida por nós. Conformando-se com Jesus, a ação pastoral da Igreja deve seguir o estilo dele. Perguntemo-nos, rezamos como Jesus? Falamos com Ele? Não esqueçamos que a intimidade com Cristo é a alma de todo o apostolado. Permanecendo com Ele, descobrimos que o seu coração se preocupa com quem se perdeu do rebanho. Nunca ouvimos dizer, aquele afastou-se, o problema não é meu. Mas vemo-lo abandonar tudo e correr atrás de quem se extraviou. Trá-lo de volta faz-lhe sentir a beleza do seu amor. Tal é o zelo de Deus, assim deve ser o nosso. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese e nella settima preghiera dell'Unità dei Cristiani vi invito a ringraziare Dio per il servizio che i nostri fratelli di altre confessioni svolgono in favore dei più bisognosi. Questa strada della carità
ci farà avvicinare sempre di più, amando e imitando Cristo buon pastore. Dio benedica a voi e le vostre famiglie. Al saludar a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre acaba de decirles, hablando en italiano, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa, y en la semana de oración por la unidad de los cristianos, los invito a dar gracias a Dios por el servicio que nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones realizan en favor de los más necesitados. Este camino de caridad nos acercará cada vez más, amando e imitando a Cristo el buen pastor. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Es el turno ahora de la lengua árabe, cuyo lector lleva también al Santo Padre el afecto de los fieles por su misión de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles ofrecerá el resumen de las reflexiones de este miércoles sobre Jesús como modelo del anuncio. Explica asimismo a los fieles que el Santo Padre bendecirá los objetos de devoción que llevan consigo tras haber impartido su bendición apostólica, y que esta audiencia concluye con el canto del Padre Nuestro en latín. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. El lector ofrece ahora un resumen de las reflexiones de la catequesis de este miércoles. El Papa recordó a los queridos hermanos y hermanas que el miércoles pasado había iniciado un nuevo ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, sobre el celo apostólico que debe animar a la Iglesia y a cada cristiano. Mientras hoy Francisco se centró en el modelo supremo del anuncio, Jesús, definido por San Juan como la palabra de Dios. La palabra, es decir, el verbo, acentúa la relación, porque la palabra sirve para transmitir, para comunicar Dios a los hombres y para comunicarse con Dios. En efecto, vemos en el Evangelio esta profunda intimidad de Jesús con el Padre en la oración, en lugares apartados, donde vive esta relación que le une al Padre en el Espíritu, dijo el Papa. Además explicó que Jesús es el buen pastor que describe en la parábola que hemos escuchado anteriormente, da la vida por sus ovejas. Así que no era solo un trabajo para él ser pastor, sino una verdadera forma de vida, porque su corazón es verdaderamente un corazón pastoral, dijo Francisco. Para resumir la acción de la Iglesia, añadió en una palabra: a menudo utilizamos el término pastoral, por lo que para evaluar nuestro trabajo pastoral, prosiguió, deberíamos compararlo con el de Jesús, el modelo por excelencia, que sufre y se arriesga por aquellos que no reconocen la belleza de su amor. Este es, dijo el Papa, el celo de Dios. También en esta ocasión, al final de la lectura del resumen de la catequesis del Papa, Francisco saludará a los fieles de lengua árabe, lo hará en italiano y el mismo lector luego traducirá. Gesù è il buon pastore che ci ama sempre e non ci lascia mai soli, soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche, nelle crisi che sono il buio. Lui ci sostiene attraversandole con noi. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. Jesús es el buen pastor que siempre nos ama y nunca nos deja solos, especialmente en los sufrimientos, en las penurias, en las crisis que son tinieblas, dijo el Papa. Él nos sostiene atravesándolas con nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości Seguimos con la wyrazy lengua synowskiego oddania polaca, i szczerej wierności. cuyo lector presenta al Papa también las oraciones y los afectos de los fieles por el pontífice, por su misión de pastor de la Iglesia Universal. Explica que el Papa ofrecerá su bendición apostólica, que la catequesis concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre bendecirá los objetos de devoción que los fieles de lengua polaca llevan consigo. Y ahora ofrece el resumen de esta catequesis. En la nueva serie de catequesis sobre el celo evangelizador y el fervor apostólico, hoy nos hemos detenido en la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de tal actitud. Si nos fijamos en cómo eran sus días, tal como se describen en el Evangelio, vemos que la oración, la intimidad con el Padre era lo primero. Inmediatamente después se dedicó a predicar el reino de Dios, sobre todo a los pobres y a los enfermos. Una representación pictórica de su modo de vida es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Su corazón pastoral late siempre por los que están perdidos o alejados. La pastoral de la Iglesia debe confrontarse siempre con este modelo. Si queremos ejercitarnos en el celo apostólico, debemos tener siempre ante los ojos el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que contiene las parábolas de la oveja perdida, de la moneda, del dracma y la del hijo pródigo. De ellas aprendemos que Dios sufre cuando nos apartamos de su corazón y nos olvidamos de su amor. Pero Él no se cierra, sino que sale en busca de la oveja perdida. Nosotros también reaccionamos así. ¿Cómo nos acercamos a los que se han alejado? ¿Los vemos como enemigos y con antipatía? Y cuando nos encontramos con ellos en el trabajo, en la escuela o en la calle, ¿damos testimonio del Padre que los ama y se acuerda siempre de ellos? No se trata de hacer proselitismo, sino de atraerlos. Nelle vostre case e parrocchie risuonano ancora tradizionali canti natalizi, si continuano le visite pastorali. Questi eventi vi aiutino ad essere una Chiesa aperta, in uscita, verso chi non partecipa più alla vita parrocchiale. Tanti sacerdoti e comunità parrocchiali soffrono per chi se ne va e pensando a loro li ricorda nella preghiera di più. Chiediamo per tutti la grazia di una fede forte e il dono dello zelo pastorale per i sacerdoti. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos aquí presentes, dijo el Papa. En sus casas y parroquias siguen resonando los villancicos tradicionales y continúan las visitas pastorales. Que estos acontecimientos los ayuden a ser una iglesia abierta en salida hacia los que ya no participan en la vida parroquial. Muchos sacerdotes y comunidades parroquiales lloran por los que se alejan y los recuerdan más en la oración. Pidamos para todos la gracia de una fe fuerte y el don del celo pastoral para los sacerdotes. Los bendigo de corazón, dijo el Papa. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e Es el sincera momento fedeltà. de los saludos Per en lengua tutte le italiana. intenzioni del suo universale ministero apostolico. La hermana acaba de decir que los fieles de este idioma, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. Mientras en la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
Doy un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las hermanas de la Compañía de María que celebran su capítulo general, a las hijas de María Auxiliadora, saludo a los estudiantes de la Escuela San Giovanni Bosco de Ginosa y a los del Instituto Caetani de Cisterna di Latina. Por último, mi pensamiento se dirige como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Al inicio de la semana de oración por la unidad de los cristianos, invito a cada uno a rezar y a trabajar para que entre todos los creyentes en Cristo se afirme cada vez más el camino de la plena comunión. Y al mismo tiempo, les pido que se comprometan con total dedicación y en todos los ambientes de la vida a ser constructores de reconciliación y de paz. Y por favor, no nos olvidemos de rezar por la martirizada Ucrania. Tan necesitada de cercanía, de consuelo y sobre todo de paz. El sábado pasado, un nuevo ataque con misiles se cobró numerosas víctimas civiles, entre ellas niños. Hago mío el dolor desgarrador de los familiares. Las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son un fuerte llamamiento a todas las conciencias. No se puede permanecer indiferentes. Mi bendición para todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tras la bendición del Papa Francisco y su catequesis sobre Jesús como modelo del anuncio en el ámbito de este nuevo ciclo comenzado la semana pasada sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, recordamos que el Papa en sus saludos dijo que no debemos olvidarnos de rezar por la martirizada Ucrania, tan necesitada de cercanía, de consuelo y sobre todo de paz. Y recordó que el sábado pasado un nuevo ataque con misiles se cobró numerosas víctimas, entre las cuales niños. Hago mío el dolor, dijo Francisco, el dolor desgarrador de los familiares. Las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son un fuerte llamamiento a todas las conciencias. No se puede permanecer indiferentes. En sus saludos el Papa también destacó que estamos en el inicio de la semana de oración por la unidad de los cristianos, de ahí que haya invitado a todos
ancianos, enfermos, jóvenes recién casados, a rezar y trabajar para que entre todos los creyentes en Cristo se afirme cada vez más el camino de la plena comunión, y al mismo tiempo pidió que se comprometan con total dedicación y en todos los ambientes de la vida a ser constructores de reconciliación y de paz. En los saludos del Papa también estuvo presente la figura entrañable del padre Archie, asesinado el domingo pasado en Mina, en el norte de Nigeria. Y en sus saludos en inglés y en francés recordó especialmente la República Democrática del Congo, a donde viajará a finales de este mes para realizar su visita apostólica.